Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de grasas lácteas y su relación con enfermedad cardiovascular. Les voy a presentar unos resultados sobre unos estudios que tenemos en población costarricense. Bueno, nosotros sabemos que las grasas son súper importantes porque cumplen funciones a nivel fisiológico, inmunológico, estructural, y sobre todo se ha visto que son importantísimas en el desarrollo neurobiológico de los niños durante los primeros años. Y la mayoría de las guías alimentarias lo que dicen es que no deberíamos sobrepasar el 30% de las calorías provenientes de las grasas totales. ¿Dónde tenemos esas grasas en los alimentos? Bueno, nosotros decimos tenemos grasas saturadas o sólidas y grasas líquidas o aceites. En las grasas saturadas predominan los triglicéridos con ácidos grasos saturados y en las líquidas con ácidos grasos poliinsaturados. Vean que siempre vamos a tener mezclas, no tenemos solamente un tipo de ácido graso en un alimento o en el otro. En las saturadas predominan, o las saturadas predominan en los alimentos de origen animal, más el aceite de coco, y las poliinsaturadas, los aceites vegetales y los aceites de pescado. Si yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista del riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cuáles de estas serían las malas y cuáles las buenas? Como siempre clasificamos las cosas en buenas y malas, ¿qué me dirían? ¿Cuáles son las malas? Las saturadas, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha dicho desde hace rato. Y se dice que entonces no deberían pasar el 10% de las calorías de la dieta. ¿Por qué le echamos la culpa a las grasas saturadas? Porque los estudios que se hicieron a mediados del siglo pasado decían las grasas saturadas aumentan la concentración de LDL colesterol en sangre. Y el LDL es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la grasa saturada aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aunque eso se vio en muchos estudios, ahora se sabe que no es tan así. Por ejemplo, este estudio, que es del 2014, ellos analizan la ingesta de ácidos grasos, los marcadores sanguíneos del consumo de ácidos grasos y otros estudios de suplementación con ácidos grasos sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué encuentran? Que cuando vemos el riesgo relativo acumulado de todas las grasas saturadas, no sobrepasa el 1, ¿verdad? No aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y lo mismo pasa con las grasas monoinsaturadas y algunos poliinsaturados. El único que se ve un poco más hacia la izquierda son los ácidos grasos omega 3, sin ser estadísticamente significativo. Pero el que sí es estadísticamente significativo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, son los ácidos grasos trans. Y esto lo sabemos de hace rato y que por eso la industria se ha comprometido a disminuir la cantidad de grasas trans que hay en los alimentos, pues los ácidos grasos, los alimentos procesados son la principal fuente de grasas trans en nuestra dieta. Cuando lo vemos en marcadores sanguíneos, vean que aquí estamos viendo ya los ácidos grasos saturados, no como un conjunto, sino a nivel individual, el efecto que tiene cada uno de los diferentes ácidos grasos, vemos que el ácido margárico, por ejemplo, sí disminuye el riesgo en forma significativa. Mientras que, como acabamos de decir, los ácidos grasos, aquí no están los trans, los ácidos grasos omega 3, principalmente el eicosapentaenoico y el docosapentaenoico, sí disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, en este estudio, ¿qué se concluye? Que la evidencia actual no apoya las guías que dicen que deberíamos aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y disminuir el consumo de grasas saturadas. Este es otro estudio que también analiza el consumo de ácidos grasos en relación con enfermedad cardiovascular y llegan a una conclusión muy parecida. Al analizar estudios de cohorte, que el consumo de grasas saturadas
monoinsaturadas y poliinsaturadas no se asocia con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero sí, el consumo de grasas trans sí se asocia con mayor riesgo en una manera dosis dependiente. Y de forma particular, las grasas poliinsaturadas sí disminuyen el riesgo a un seguimiento a 10 años. Este estudio es del 2019. Y este otro, que es de este año, del 2023, ellos hacen un análisis de la Encuesta Nacional de Nutrición de los Estados Unidos, relacionando el consumo de grasas saturadas, o de grasas totales, perdón, con el riesgo de mortalidad. Y vean lo que encuentran. Aquí lo vamos a ver dividido en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Recuerden que dijimos que la recomendación es que no pasara del 30%. Y ellos vieron que se consume más o menos un 11% de grasas saturadas, 12% de monoinsaturadas y 7% de poliinsaturadas, o sea, no se supera el 30%. Y si vemos para la población general, que es el primer bloque, el consumo de saturadas aumenta el riesgo de forma significativa y el de poliinsaturadas lo disminuye de manera significativa. Ese primer modelo es un modelo sin ajuste. En el segundo modelo, que ya es el modelo 2, ellos ajustan por sexo, edad y género, edad y etnia, y sigue siendo significativo. Y en el tercer modelo ya meten otros factores que podrían crear confusión, como por ejemplo el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la actividad física, el fumado y el consumo de alcohol. Y al meter estos factores, deja de ser significativo. En el cuarto modelo, además, meten la presión arterial, la concentración de colesterol y la hemoglobina glicosilada. Y deja de ser significativo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, lo que vieron también fue que se comportaba diferente entre las personas que ya habían tenido un infarto de miocardio y las personas que no lo habían tenido. Entonces, esos efectos en los primeros dos modelos son significativos solo en las personas que no habían tenido previamente un infarto del miocardio. ¿Cómo explican estos resultados? Por los efectos que tienen los diferentes tipos de ácidos grasos sobre las lipoproteínas en sangre. Por ejemplo, nosotros sabemos que las grasas saturadas aumentan el LDL y aumentan el colesterol total, pero además aumentan las HDL y disminuyen los triglicéridos. Entonces tienen ahí un efecto más o menos balanceado. En cambio, las grasas monoinsaturadas aumentan LDL, aumentan colesterol total, aumentan HDL, pero disminuyen mucho más los triglicéridos. Y las poliinsaturadas, más bien solamente vemos efectos benéficos. Aumenta aumenta HDL, disminuye LDL, disminuye colesterol total y disminuye mucho más los triglicéridos. Ok, entonces ahí el asunto es, ¿qué pasa con el riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Son las grasas o son los carbohidratos los que pueden aumentar el riesgo? Entonces este es otro estudio en el que determinan que el consumo elevado de carbohidratos sí se asocia con riesgo de mortalidad, mientras que el consumo de grasa total o de manera individual se relaciona más bien con un menor riesgo de mortalidad y le echan las culpas a los carbohidratos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una gran discusión si deberíamos tratar de minimizar el consumo de grasas saturadas al máximo, y algunos dicen que sí, y otros dicen que no. Entonces, todavía es un campo en el que hay mucho debate. ¿Qué pasa entonces con las grasas saturadas, pero de origen lácteo, que es el tema que nos corresponde hoy? Veamos que la leche puede tener entre 3 y 5% de grasa, casi toda en forma de triglicéridos, ¿verdad? El 98%, y de esos triglicéridos el 70% está compuesto por ácidos grasos saturados. Además tiene dimonoglicéridos, algunos ácidos grasos libres, fosfolípidos, esteroles y trazas de algunas vitaminas liposolubles. Si vemos las grasas que contiene por separado,
pero ya dijimos que la mayoría son saturadas, pero si las vemos, por ejemplo, en los ácidos grasos de cadena corta, tiene una cantidad importante, un 11% de ácido butírico. Y si recordamos, el ácido butírico, se habló un poco ayer, creo, hoy en la mañana, sobre el proceso de la microbiota que produce a través de la utilización de la fibra dietética, produce ácido butírico que se va a relacionar con muchos procesos metabólicos. Y además el ácido butírico funciona inhibiendo las desacetilasas de histonas, que es uno de los mecanismos de epigenética de los que nos habló una autora esta mañana. Luego tiene también ácidos grasos de cadena media, y esos ácidos grasos de cadena media casi siempre se ubican en el carbono 3 del triglicérido, lo que hace más fácil que las lipasas lo hidrolicen, entonces se absorbe a nivel gástrico, no necesita la acción de la bilis, puede ser transportado de forma libre, no esterificada, contrario de los ácidos grasos de cadena larga que van en los kilomicrones, llegan al hígado y rápidamente son utilizados como fuente de energía. Incluso no necesitan la carnitina para entrar a la mitocondria como si los ácidos grasos largos de cadena larga. Entonces son una buena fuente de energía. Y por otro lado, los ácidos grasos ya de cadena más larga, saturados, como el palmítico, que es el más abundante, y el esteárico, son ácidos grasos que además de su función para producir energía, se ha visto que se unen a proteínas para ayudar a que lleven a cabo su función. Hay proteínas que tienen que asilarse posttraduccionalmente para funcionar, y entre esas tenemos diferentes enzimas, proteínas de señalización, oncogenes y genes supresores de tumores. Y de ahí que hay estudios que no son el tema de hoy, pero que relacionan el consumo de leche con un menor riesgo de enfermedad de cáncer de colon, por ejemplo. Luego tiene ácidos grasos insaturados, como el oleico y el linoleico, que el linoleico es un ácido graso esencial, que lo vamos a utilizar como sustrato para la síntesis de icosanoides como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que desempeñan funciones importantes en el organismo. Luego tiene ácidos grasos de cadena impar, y aunque los tiene en cantidades muy pequeñas, por ejemplo, estos ácidos grasos de 15 y 17 carbonos, se usan como biomarcadores para ver el consumo de leche en la persona, porque los aíslan de plasma o de la membrana del eritrocito y los relacionan con el consumo de leche. Luego está este ácido graso ramificado, el ácido fitánico, que viene del fitol, de la clorofila, de la zacate que consume la vaca, y estos ácidos grasos trans que tiene la leche, que no se relacionan con enfermedad cardiovascular como si los ácidos grasos de los productos procesados. Y ahí el más estudiado es ese ácido vaccénico. Ok, entonces de las cosas que se dice, porque vamos a ver los efectos que ya casi vamos a ver de la grasa de la leche, una de las razones es por el acomodo que tiene ese glóbulo de grasa que se forma. Y es un glóbulo de grasa que, contrario a los que nosotros conocemos cuando hablamos, por ejemplo, de micelas o de kilomicrones, tiene una triple capa lipídica. Una monocapa interna que tiene glicerofosfolípidos y esfingolípidos, y una doble capa externa que tiene también una variedad de glicerofosfolípidos, fosfatilcolina, fosfatilinositol, etanolamina, etc. Y de ahí que entonces esas, que las llamamos también balsas lipídicas, se han estudiado y se han asociado con muchos factores beneficiosos como efectos anticancerígenos, modificación de la microbiota, que participan en el metabolismo de los lípidos y que tienen propiedades cardioprotectoras. Entonces, otra de las cosas que se habla no es solamente la cantidad de grasa que tiene el alimento, es cuáles ácidos grasos que tiene y de qué se acompaña esa grasa. Entonces se habla de la matriz del alimento. Por ejemplo, en la leche no solamente tenemos grasa saturada y la gente dice, sí, los productos lácteos también son fuentes de sodio, pero son fuentes de vitaminas liposolubles, fósforo, potasio, magnesio, zinc, la principal fuente de calcio en nuestra dieta, calcio de fácil absorción, proteína de alta calidad y vitamina B12. Entonces es importante tomar en cuenta también la matriz del alimento.
Con respecto al consumo de grasas lácteas propiamente y la relación con enfermedad cardiovascular, tenemos este estudio que se hizo en la corte de Framingham, y ellos dividen el consumo en quintiles, y veamos que el quintil 5, que es el de mayor consumo de grasas lácteas, muestra mayor concentración de HDL en los hombres, y por acá menor concentración, menor tamaño de las LDL. Y esos efectos se vieron en las mujeres, pero no tan significativamente, únicamente en el tamaño de las LDL. Analizaron también las medidas antropométricas y vieron que los que tenían un mayor consumo de grasas lácteas, las mujeres que tenían mayor consumo de grasas lácteas mostraban menos peso, menos índice de masa corporal y menos la relación cintura-cadera. En el caso de los hombres, eso no se vio. Este es otro estudio que lo relaciona más bien con riesgo de enfermedad metabólica, de síndrome metabólico, y presentan varios estudios en los que algunos se ve disminución de la hiperglicemia y en otros no tuvo efecto, ¿verdad? Tiene un efecto nulo. Este otro estudio también dice que se evidencia que la cantidad de ácidos grasos saturados de origen lácteo no representa un riesgo para enfermedad cardiovascular, para riesgo metabólico, y por lo tanto no deberían las guías hacer énfasis en que disminuyamos el consumo de grasas lácteas. Entonces les voy a presentar los resultados de 2 estudios que hemos hecho en la Universidad de Costa Rica. Este es un estudio que se hizo a nivel latinoamericano, en el que participaron 8 países, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina, y en total teníamos 9.218 participantes. Para Costa Rica teníamos 798, más o menos mitad y mitad, hombres y mujeres, y predominaban los adultos jóvenes entre 20 y 34 años. Estos datos fueron tomados hace ratillo, en el 2015. Pero cuando los analizamos, medimos 3 variables importantes: antropometría, peso, talla, circunferencia de cintura y circunferencia de cuello, el consumo de alimentos en 2 recordatorios de 24 horas, que es un método súper detallado para poder ver realmente lo que la persona había consumido, y además se analizó con este programa de la Universidad de Minnesota, que es el NDSR, que da mucho detalle en el consumo de alimentos. Se calculó el consumo usual, entonces no era solamente el consumo de esos 2 días, y además se identificaron lo que llamamos consumidores plausibles, o sea, a los que les creemos que están diciendo la verdad. Y luego medimos actividad física por un cuestionario y por acelerometría, ¿verdad? Que es un aparatito que se pone para medir ya más objetivamente la actividad física. ¿Qué encontramos? Que en la población costarricense, esta es una muestra representativa de la población urbana. Vean que deja por fuera la población rural, pero nosotros encontramos que el consumo de grasas totales es de un 28%, o sea, está por debajo del 30%. Y el consumo de grasas saturadas es 8.4%, también está por debajo de la recomendación, que es 10%. Y de esas grasas totales, el 23% provienen de productos lácteos. Ahora, clasificamos la población de acuerdo al índice de masa corporal y encontramos un 63% que tienen exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Estos datos ya están publicados y realmente son preocupantes, ¿verdad? Porque estamos viendo una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, y estos datos son prepandemia. Y sabemos que la alimentación y los hábitos se cambiaron durante la pandemia y probablemente el panorama hoy va a ser mucho peor. Al comparar el consumo de grasas lácteas entre los que tienen exceso de peso y los de peso normal, vimos que los de peso normal tenían un consumo significativamente mayor, sin que hubiera diferencia en el consumo total de grasas. Y lo mismo vimos cuando analizamos la circunferencia de cintura. Encontramos un porcentaje muy parecido de personas con obesidad abdominal y que estas consumían mayor cantidad de grasas lácteas
que las que no tienen obesidad abdominal consumen más grasas lácteas que las que sí presentaban obesidad abdominal. También vimos de dónde viene esa grasa láctea. Viene principalmente del queso, la leche, luego la crema dulce, la mantequilla y el yogur. Voy a hacer una aclaración que tal vez no la había hecho. Cuando nosotros hablamos de los efectos beneficiosos de las grasas lácteas, nos referimos a leche, queso y yogur. La mantequilla la dejamos por fuera. No se cuenta. Ok, entonces de igual forma los dividimos en quintiles, donde el quintil 5 es el mayor consumo de grasas lácteas. Y comparamos el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera. Y vimos que los del quintil de mayor consumo tienen menos índice de masa corporal, menos circunferencia de cintura y menos circunferencia de cadera, aunque estos datos no son estadísticamente significativos. Ni son significativos ni son lineales. ¿Pero qué nos dice esto? Que tampoco el consumir grasas lácteas va a hacer que aumentemos los parámetros antropométricos. En este estudio nosotros no tenemos datos bioquímicos, pero tenemos este otro estudio que se está llevando a cabo en la Escuela de Nutrición en conjunto con la Escuela de Medicina de la UCR, donde se está analizando los niveles séricos de vitamina D para ver su relación con grasa corporal y exceso de peso. También es población costarricense, es una muestra más pequeña, principalmente de funcionarios de la UCR, pero también tiene otra gente que se acercó a participar en el estudio. Aquí sí medimos antropometría, consumo de alimentos también por 2 recordatorios de 24 horas y hicimos consumo usual. Medimos actividad física con el Cuestionario Internacional de Actividad Física y en la parte bioquímica medimos glicemia, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y la concentración de vitamina D. Entonces, ¿qué encontramos? Vean que aquí también lo dividimos por quintiles y no es tal vez tan claro como lo vimos en el otro estudio, pero lo que sí es importante es que no hay ninguna de estos resultados es estadísticamente significativo. O sea, el consumir más grasas lácteas no nos va a afectar de manera deletérea el perfil de lípidos, la glicemia o la concentración de vitamina D. Uno hubiera esperado que entre más grasas lácteas hubiera aumentado la concentración de vitamina D, puesto que es una fuente. Pero de todas formas voy a detenerme aquí un poquito para que veamos las concentraciones de vitamina D, ¿verdad? Están todavía muy bajas, como lo hemos encontrado en otros estudios donde hemos analizado concentraciones séricas de vitamina D. Lo mismo podríamos decir si analizamos los datos antropométricos. Vean que ahí están igual divididos por quintiles, pero en todos los quintiles el promedio de índice de masa corporal es mayor de 25. O sea, tenemos una población que está con sobrepeso. Porcentaje de grasa igual, tiende a ser más bajo en el quintil 5 de consumo de grasa láctea, lo mismo que vemos una disminución en la circunferencia de cintura, una disminución en la circunferencia de cuello y una disminución bastante marcada, ya 5 centímetros en la circunferencia de cadera. Y también aquí, tampoco aquí los datos son estadísticamente significativos ni lineales. Ok, entonces, ¿qué dicen las recomendaciones? Estas son las guías alimentarias para Estados Unidos para el 2020 a 2025. Para los mayores de 10 años, de 2 años, seguimos con que no sea más del 10% de las grasas provenientes de grasas saturadas. Y lo que sí hacen mucho énfasis es en que no se consuman tantas grasas trans, que es lo que ya está bastante probado. ¿Qué dicen nuestras guías alimentarias? Que en términos, voy a comentar solamente en términos de grasa, ¿verdad? Que la grasa total no debería superar el 28% del valor energético total y que las grasas saturadas no deberían de ser menos del 10% y menos de un 1% de grasas trans.
Esto viene siendo muy parecido a lo que se está recomendando en otros países. Y hay mensajes muy claros para que no consumamos grasas en exceso. O sea, evite las frituras para mantener una alimentación saludable, prefiera carnes blancas como pescado y pollo por su bajo contenido de grasa y además estimulamos el consumo de productos lácteos. Procure incluir leche o queso tierno en su alimentación. Solamente que aquí hacemos el énfasis en queso tierno, no lo dejamos abierto a cualquier tipo de queso. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones finales? Que si nosotros vamos a tratar de disminuir grasas saturadas, hay que sustituirlas con grasas poliinsaturadas, ¿verdad? No vamos a sustituirlas por carbohidratos porque entonces sí aumentamos el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la otra cosa es que hay que ser muy claros, ¿verdad? No es que tampoco uno le va a decir a la gente, coma cualquier tipo de grasa saturada, ¿verdad? Hay que ver la matriz y ver de dónde viene, no podemos liberarlo tampoco porque la gente podría pensar que está bien comer grasa, por ejemplo, no sé, chicharrones o cualquier otra cosa. Las estrategias para reducir el consumo de grasas saturadas deben considerar entonces la matriz y la fuente alimentaria. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, en el caso del chicharrón, no sería lo mismo que en el caso de la leche o el queso, porque la leche y el queso están acompañados de otros nutrientes. Entonces, si nosotros mantenemos el mismo porcentaje de grasa total, podríamos tener más flexibilidad en incluir grasas lácteas que no van a producir un efecto deleterio y que además están aportando otros nutrientes. No hay suficiente evidencia para recomendar dietas bajas en grasas lácteas, principalmente para la prevención de enfermedad cardiovascular, que es donde ha habido más estudios, y que las grasas lácteas han demostrado tener un efecto, ya sea neutro o protector contra la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto era lo que les traía. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.